Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Hola, Miguel, ¿cómo Miguel. estás? Jessy. Hola, Miguel. Hola Dani, hola Pau, hola Jess, hola Samu, Hola a Alejandro, ¿cómo todos. están?
Hola Jorge, buenas tardes. Bien, creo que ya podemos ir empezando. Muchas gracias a todos por conectarse. Equipo, ¿me confirman por favor si me escuchan bien? Te escucha bien, Pablo. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidas a este nuevo espacio de Academia Nimbutech Basic. Este es un punto de encuentro mensual donde la tecnología, el conocimiento y la innovación se conectan para impulsar ideas y negocios reales. Hoy tenemos una charla que promete ser poderosa. Conviértete en un experto en inteligencia artificial a través de los prompts. Esta es una sesión pensada para que puedan descubrir cómo sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial, en específico Copilot, que están transformando industrias. Eh, tu, tu. Listo. Bueno, Me gustaría presentarles a Samuel Acosta, nuestro líder de innovación, quien va a ser el encargado de dar este webinar. Samuel es docente universitario en la EAFIT de Medellín y nuestro líder de innovación, como ya les comenté. Samuel lleva trabajando varios años en el diseño de soluciones tecnológicas, con el impacto real en el mercado, y nos viene a compartir a nosotros este conocimiento. Para quienes no nos conocen aún, nosotros somos Nimbutech, somos una empresa con más de 14 años en el mercado, especializados en soluciones tecnológicas como lo son transformación digital, desarrollo a la medida. Tenemos nuevos servicios en nuestro catálogo que los invitamos a seguirnos en nuestro sitio web www.nimbutech.com. Tenemos presencia en Colombia, Perú y Panamá. Somos partners exclusivos de Microsoft y también manejamos soluciones de cloud. Listo. Entonces, sin más, voy a dejar de compartir pantalla y te doy espacio, Samu, para que nos puedas comentar un poquito más sobre cómo aplicarlos en la inteligencia artificial. Listo, Paula, súper muchas gracias por esa intro. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Como lo acaba de mencionar Paula, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tener, digamos, una profundización en lo que viene siendo las técnicas de prompt engineering, que básicamente, en pocas palabras, es cómo me comunico con la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que le podamos empezar a sacar muchísimo mayor provecho. Entonces, dicho eso, les voy a compartir en este momento la pantalla. Ahí no sé, Paula, si me puedes confirmar si la están viendo bien. Sí, Samuel, sí, la vemos. Listo, perfecto. Bueno, entonces hablemos un poco de el prompt engineering. ¿Qué es el prompt engineering? Básicamente, en muy pocas palabras, muy resumidamente, es cómo me comunico yo con la inteligencia artificial. Cualquier tipo de inteligencia artificial, que sea una IA de procesamiento de lenguaje natural, que eso quiere decir con la que yo escriba, con la que yo pueda hablar, con la que yo pueda comunicarme, a la que yo le pueda hacer preguntas, va a funcionar de la misma manera, va a tener estas mismas reglas y les voy a explicar por qué. Digamos que existe una sintaxis, existe un lenguaje con el que yo me comunico con la IA. Así como en español existe una sintaxis del pasado perfecto, en inglés el past perfect, en francés el passé composé. Digamos que existe una sintaxis y una estructura con la que yo me puedo comunicar con la inteligencia artificial para que sea muchísimo más claro de hacerlo, ¿cierto? Esta estructura, digamos que tradicionalmente tiene cuatro pasos. Ahorita vamos a ver que existen diferentes formas en las que yo puedo preguntar, pero hay cuatro pasos o cuatro cosas fundamentales que todo prompt que yo le haga a cualquier IA, en este caso lo vamos a ver con Copilot, eh, van a funcionar y nos va a permitir tener mejores resultados. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos cuatro pasos? Esos cuatro pasos son instrucciones, contexto, datos de entrada e indicadores de salida. Listo, instrucciones, contexto, datos de entrada e indicadores de salida. ¿Cómo funciona esto o qué significa esto? A ver, primero vamos a hablar de lo que es una instrucción. Una instrucción es básicamente lo que yo quiero que el modelo haga. No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente les ha pasado, seguramente muchos ya hayan utilizado cualquier tipo de inteligencia artificial, pero no sé si les ha pasado que ustedes le digan como, quiero que hagas tal cosa y él la hace
o el modelo la hace, pero no la hace como bien, no la hace como uno espera, no la hace como uno quiere. Y eso pasa porque muchas veces nosotros a la hora de hacer una pregunta o de formular cualquier cosa que le digamos a la IA, pues no tenemos, digamos, en cuenta estos pasos. Simplemente le damos una instrucción. Ah, haz un resumen de este documento o haz un resumen de esta página web o ayúdame a crear esta imagen. Y simplemente le decimos eso y pues digamos que sí, eso nos puede dar una respuesta. Pero la respuesta puede ser muchísimo mejor si tenemos en cuenta otra serie de pasos. Entonces, una instrucción para que lo tengan en la cabeza y se les quede para siempre es ¿qué quiero que haga la IA? Listo, ¿qué quiero que haga la IA? Eso es una instrucción. Luego viene algo llamado contexto, que esto sucede cuando yo le doy, digamos, más información adicional que hace que el modelo se dirija hacia ciertas cosas. Samuel, ¿cómo así? No estoy entendiendo. Explícamelo mejor. Ok, miren, un contexto es cómo yo quiero que la IA haga la tarea que va a hacer. Listo, ¿cómo quiero que la haga? Por ejemplo, no es lo mismo, y si quiere pueden hacer el ejercicio en este momento, que yo le pregunte a cualquier IA, quiero que me ayudes a hacer una receta de pastas. Cualquier cosa, estoy diciendo. Listo. Yo le digo, quiero que me ayudes a hacer una receta de pastas, pues seguramente él me va a sacar una receta de pastas. De hecho, pues podemos hacer el ejercicio en este mismo momento y se los voy a mostrar. Si yo le digo, en este caso voy a crear un nuevo chat en Copilot. Si yo le digo a Copilot, ayúdame a hacer una receta de pastas. Sí, él me va a dar una receta de pastas, la que sea, no importa, la que sea. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando especificidad. Esto que ustedes están viendo acá es una instrucción. Simplemente le dije, ayúdame a hacer una receta de pastas. Pero, ¿qué pasa o qué sucede cuando yo le doy un contexto a la IA? Entonces, por ejemplo, quiero que actúes, que es algo que funciona mucho, como un chef experto en comida italiana. Listo, miren, ahí estoy cambiando un poco cómo le estoy haciendo la pregunta, o sea, lo estoy poniendo bajo un marco, le estoy diciendo, piensa de esta manera para que me ayudes a resolver este problema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le doy una instrucción, siempre debería acompañarla con un contexto para hacer que la respuesta que me vaya a dar la inteligencia artificial sea muchísimo más poderosa. Y si a eso yo le agrego unos datos de entrada y unos datos de salida, que ahorita los vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que cada vez vamos a tener mejor retroalimentación por parte de la IA. Listo, hasta ahí espero que haya sido lo suficientemente claro. Entonces recordemos, vamos en dos pasos. Primer paso, primera cosa que yo le doy a la IA, la instrucción que es qué quiero que haga. El contexto, cómo quiero que lo haga, cómo quiero que actúe, bajo qué lineamientos quiero que haga esa tarea. Listo, no es lo mismo que yo le diga eres un experto en análisis de datos y quiero que hagas X cosa, a que simplemente le diga, quiero que hagas un análisis de cuánto ha subido el Bitcoin en los últimos 3 meses. Digamos que es muy diferente la respuesta que me va a dar, ¿cierto? Porque como un experto, él va a buscar más profundidad. Listo, entonces eso es algo muy importante, darle un contexto, hacer que la IA tenga un rol antes de yo hacerle las preguntas. Entonces, vamos en la instrucción, luego existe el contexto. ¿Qué sigue? Los datos de entrada. Esto es muy interesante porque los datos de entrada es con qué va a trabajar. ¿Cuál es la información con la que la inteligencia artificial va a trabajar para poder ejecutar cierta acción? En este caso, miren que yo aquí me devuelvo, voy a ampliar un poco la pantalla para que lo puedan ver ustedes mejor. Y es, yo le dije, quiero que actúes como un chef experto en comida italiana. En este caso, esto es el contexto, ¿cierto? Todavía no le he dicho qué quiero que haga. Solo le dije, quiero que actúes como un chef experto en comida italiana. Fíjense que ahí solo hay contexto, no hay instrucción. No le estoy diciendo, haz esto, haz lo otro. Listo. Le voy a empezar a pasar unos datos de entrada. ¿Qué son datos de entrada? Con los datos con los que va a trabajar. Entonces yo le voy a decir, estoy utilizando este ejemplo porque es muy sencillo. Más adelante vamos a ver ejemplos más complejos, más aplicados al negocio. Entonces, quiero que actúes como un chef experto en comida italiana. Le voy a decir, soy de Colombia y quiero hacer una receta de pastas para 3 personas. Ojo que miren que ahí, con estos datos, yo le estoy diciendo, ok, soy de Colombia, entonces probablemente hay ciertos ingredientes que probablemente me va a sugerir o no me va a sugerir basado en el contexto que le estoy dando. Soy de Colombia y quiero que hagas una receta de pastas para 3 personas. Le voy a decir qué ingredientes tengo. En mi nevera
tengo, no sé, pollo, tocineta, queso, algunas verduras como tomate, zanahoria, no sé. Vamos a ver qué me sugiere. Zanahoria, y rábano, supongamos pues, listo. Entonces, ahora, miren que yo todavía no le he dicho qué quiero que haga. Si se dan cuenta, no le he dado instrucción. Hasta ahora solo le di un contexto, que es quiero que actúes como un chef. Le di unos datos de entrada, que son las recetas de pastas, es para 3 personas, en mi nevera tengo pollo, tocineta, queso, verduras. Eso es, digamos, los datos que yo le estoy dando para que trabaje en base a esos datos. Y ahora sí le voy a pedir qué quiero que haga. Quiero que me ayudes a hacer una receta que no me tome más de media hora según tu experticia. Entonces miren que ahí ya tengo un prompt que es muy completo. Le estoy dando primero una instrucción, luego un contexto y luego unos datos de entrada. Miren que no lo estoy haciendo en ese orden, instrucción, contexto, datos de entrada. Si se dan cuenta, primero puse el contexto, luego puse los datos de entrada y luego la instrucción. ¿Qué es lo importante? Que el prompt tenga estos contenidos para que la retroalimentación que me dé sea muchísimo mejor. Entonces ahí, listo, le pasé el prompt. Y ahí está, ok, vamos entonces a preparar una deliciosa pasta de pollo y tocineta con una salsa cremosa de queso y verduras. Ta. Entonces, digamos que me da las condiciones o me da, digamos, la receta específicamente para lo que yo le pedí. Y usted me dirá, Samuel, pero ese ejemplo es muy bobo porque es un ejemplo de una receta de pastas. Eso no es algo que nosotros los empresarios necesitemos. Sí, yo lo sé. Yo sé que probablemente no es algo que ustedes necesiten, pero es una buena manera de mostrarles un ejemplo de cómo se puede promptear, porque nosotros no solo utilizamos prompts para nuestros negocios y para nuestras empresas, sino que lo hacemos para cosas de la vida diaria. Ahorita más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna persona tiene alguna duda con respecto a lo que les he dicho? ¿O podemos continuar? Vamos a ver por ahí por el chat, o si alguien quiere levantar la manito. Buenas No sé, tardes. En el momento no hay preguntas en el chat, Samuel. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, continuando, existe algo llamado el indicador de salida o el output o cómo quiero yo que el chat me entregue la información. Básicamente, yo puedo decirle, entrégame la información en una tabla, yo le podría decir, entrégame la información en un documento, yo le podría decir, entrégame la información en un PDF, dependiendo del caso, pues muchas veces voy a tener la información de diferentes formas. O yo le podría decir, entrégame la información resumida en unos párrafos. Ahorita les voy a mostrar algún ejemplo, pero ¿qué es lo importante de este indicador de salida? Que si yo quiero tener la información de una manera más organizada, si yo quiero, digamos, acortar la información en una cantidad de frases, si yo quiero decirle, por ejemplo, cuando están redactando un correo, utiliza un tono formal y serio o utiliza un tono ejecutivo, yo podría darle esa indicación al final. Digamos, yo siempre lo suelo utilizar al final. ¿Cómo quiero que me entregue la información? Porque es la manera en la que yo la voy a recibir. Entonces, para que lo tengan en la cabeza, de ahora en adelante todos vamos a tener esto siempre y es instrucción, ¿qué quiero que haga? Contexto, ¿cómo quiero que lo haga? Datos de entrada, ¿con qué datos va a trabajar para poder darme la solución? Y indicador de salida, ¿cómo me va a entregar la información? Esas son las 4 cosas que todo prompt debería de tener. Digamos que los datos de salida hay veces no son obligatorios, pero si yo quiero tener la mejor respuesta de cualquier inteligencia artificial, utilizo esta estructura que ya vamos a ver más adelante y con esa estructura pues digamos que voy a tener mejores respuestas. Digamos que es muy importante. Dentro de Copilot existen instrucciones o preguntas que yo le puedo dar para que a Copilot haga algo en específico, ¿cierto? Conversaciones, digamos, yo puedo configurar Copilot para que tenga cierto tipo de conversaciones o para que tenga cierto tipo de resultados. Que son 3 consejos muy importantes. Primero, entre más específico y detallado yo sea, más fácil va a ser el resultado, ¿cierto? Digamos que, mírenlo acá, un buen aviso, ¿cómo sería? Redacte un correo electrónico sobre los sitios turísticos en Cartagena. ¿Ok? Eso puede ser un buen prompt, pero no le estoy diciendo exactamente cómo quiero que me dé el correo electrónico, de qué tamaño, que incluya ciertos tipos de atractivos. Entonces, eso podría ser un prompt, que es bueno, pero podría mejorar mucho.
Otro prompt sería redacte un correo electrónico presentando los nuevos sitios turísticos a nuestros clientes. Ah, ok. Entonces ya no está hablando de los sitios turísticos, todos los sitios que existen, sino solo los nuevos sitios turísticos de este lugar específicamente. Y pues luego yo podría mejorar el prompt a decir, ok, redacte un correo electrónico que detalle las características de los nuevos sitios turísticos de Cartagena y los que se lanzarán la próxima semana, e incluye un enlace a la página oficial de Cartagena. Ah, bueno, entonces yo ya le estoy diciendo algo muy diferente. Miren que le estoy dando la información muchísimo más específica y detallada y eso puede ayudar a que mi prompt mejore. Vamos a ver un ejemplo muy bueno que les tengo, en este caso de algo que ya sí les puede servir. Voy a hacer una investigación. ¿Listo? Estoy haciendo una investigación de cualquier temática. En este caso, voy a hacer una investigación de tecnologías inmersivas. ¿Listo? Entonces yo le dije, hey, actúa como un experto en tecnologías inmersivas. ¿Eso qué es? Eso es el contexto. ¿Listo? Y le estoy diciendo, quiero que hagas una comparativa entre diferentes frameworks. ¿Qué son frameworks? Herramientas. Entonces, entre diferentes herramientas para crear experiencias en realidad virtual. O sea, yo no sé, pero yo quisiera saber herramientas de realidad virtual para crear, digamos, experiencias. Y yo quiero que me entregue la información organizada y resumida en tablas y también en bullet points. O sea, que me haga una tabla y que me haga unos bullet points o unas viñetas donde esté la información. ¿Quién me puede decir en este momento ese prompt qué falla tiene? O me dicen, no, ese prompt está muy bien hecho, tiene todo lo que ya les mencioné. A ver, ¿quién me puede decir que se le ocurra, que le falte a ese prompt o que pueda mejorar en ese prompt con lo que acabamos de ver? Por acá los veo muy callados. Acá en el chat nos Se dicen pregunta, faltan los datos de entrada, dice en el chat. Dicen, Santiago dice que faltan datos de entrada. Faltan y datos de entrada. Manuel pregunta, pues dice que en contexto. Que le dé contexto, que faltan datos de entrada, ok. Ujú, ¿Algo más? sí. ¿Alguna otra respuesta por ahí en el chat? No, por el momento no, Samuel. Listo, entonces dicen, falta contexto, faltan datos de entrada. A ver, les voy a mostrar el resultado de ese prompt. Bueno, por acá Juan. Juan tiene la mano levantada. Adelante, Juan. Espéramelo. Ta, ta, ta. Listo. Ya puedes hablar, Juan. Aló, listo. Creo que el error está en que el contexto debería ser o sea, el contexto no es actúa, sino está intercambiado a esos dos. ¿Sí me hago entender? El contexto debería ser actúa como tal, y lo otro sí sería el contexto. Creo que ese es el error. Ok, listo. O sea, que el contexto es actúa como experto en tecnologías inmersivas, pero tú dices que no, que eso no es el contexto, sino que el contexto es todo lo demás que le estoy diciendo. Sí, el contexto tendría que ser la instrucción, o sea, ¿sí? Eh, O- Porque pues ok, ok. el contexto, sí, creo que sí, está intercambiado ahí, me parece a mí. Está intercalado. Bueno, recordemos que el contexto es cómo yo quiero que la IA actúe o cómo yo quiero que haga la tarea, ¿cierto? Entonces, en este caso, el contexto no es el problema, pero aquí sí hay un problema muy grande y es que yo le estoy diciendo, hey, entrégame la información organizada y resumida. ¿Qué es organizada y resumida? Yo no le estoy diciendo qué es organizada y resumida la IA. O sea, la IA puede interpretar qué es organizado y resumido. Ah, dame la información organizada. Hazme un resumen de esto. ¿Qué es un resumen? ¿Sí me entienden? Yo no le estoy diciendo exactamente cómo quiero que me entregue la información. Sin embargo, miren que aquí yo leí este prompt, le entré a Copilot y le dije, ok, Copilot, actúa como experto en tecnologías inmersivas, haz la comparativa entre diferentes frameworks para crear experiencia en realidad virtual. Esto vendrían siendo los datos, digamos, de entrada, una comparativa entre diferentes frameworks. O sea, los diferentes frameworks para crear experiencias en realidad virtual son los datos de entrada. ¿Cierto? ¿Cuál es en este caso
la instrucción, que haga una comparativa. Entonces, la instrucción es, quiero que hagas una comparativa. Y los datos de entrada que le estoy pasando es diferentes frameworks para crear experiencias en realidad virtual. ¿Cómo le estoy diciendo que me entregue la información? Organizada y resumida en tablas y en bullet points. Sí, le estoy diciendo que me entregue la información, pero ¿qué es organizado y resumido? Ya vamos a ver. Entonces, miren, resulta que él me hace la tabla. ¿Listo? Hace la tabla y busca el framework. Entonces, muestra varias herramientas para hacerlo. Ok, muestra herramientas y la tabla. Miren que yo le dije, hazme una tabla. Pero yo también le podría decir, hazme una tabla con las siguientes características, porque puede que yo necesite algunas características específicas. Él en este caso tomó cualquier característica, digamos que tomó lenguaje principal, facilidad de uso, compatibilidad, comunidad de recursos y características destacadas. Eso fue lo que él opinó, lo que pensó que yo necesitaba. Y por eso me lo mandó de esta manera. Entonces, me hizo la tabla, muy bien. Entonces, chequeamos. Me hizo la tabla y le dije que me diera las cosas en bullet points. ¿Hace bullet points? Sí, hizo unos bullet points. Entonces, agarra cada herramienta y me dice dentro de los bullet points cada una de las cosas de esta herramienta. Entonces, digamos que ahí está bien. O sea, me entregó la información. Sí, me la entregó organizada. Sí, digamos que fue un prompt efectivo. Yo podría decir que sí, pero este prompt puede mejorar mucho, 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 mucho. Y les voy a mostrar cómo. Miren Samuel, cómo yo. perdóname, hay una mano levantada en la intervención. Creo que es el señor Juan. Ok. Juan, si quieres puedes habilitar tu micrófono y No, puedes hacer tu pregunta. no, discúlpeme, es que no la he podido quitar de eso. Tranquilo, Ya, ya te bajo la mano, no ok, pasa nada. gracias. Digamos que aquí hay algo importante de todo lo que ha mencionado Samuel, y es que cuando nosotros hablamos de los contextos de los prompts, es fundamental que entendamos que la IA no interpreta de forma literal lo que yo le estoy diciendo. Mi concepto de resumir puede ser que en un párrafo amplio esté toda la información de un documento mucho más robusto, pero si yo le digo a la IA que resuma en parámetros específicos, la respuesta que te va a entregar es muy cercana a lo que tú estás buscando. Entonces, digamos que como para que haya claridad en esa parte de que es importante que entendamos que la IA no interpreta literalmente muchas cosas y por eso hay que darle un contexto mucho más detallado para que la respuesta o el producto esperado sea el que ustedes necesitan. Es correcto, Paula. Y bueno, miren aquí cómo yo cambié el prompt. Miren, este fue mi primer prompt. Yo dije, ok, actúa como un experto, etcétera. Pero yo decidí modificarlo y yo dije, a ver, voy a ser más específico. Actúa como un experto en tecnologías inmersivas, mismo contexto. Quiero que hagas una comparativa, misma instrucción. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, quiero que hagas una tabla donde compare los siguientes datos. Ah, bueno, yo le estoy diciendo qué quiero que tenga la tabla para que haga la comparativa entre todos los frameworks. Entonces yo le dije, lenguajes de programación, costos de licenciamiento, flexibilidad de desarrollo, curva de aprendizaje, documentación y recursos. Señores empresarios, ustedes pueden hacer esto con cualquier tipo de información. De hecho, vamos a tener un espacio donde ustedes van a promptear y nos van a mostrar algunos de los prompts que hagan, porque lo importante es que salgan con el conocimiento de hacerlo y les los aseguro que no van a aprender hasta que no empiecen a tirarle prompts a Copilot o a la inteligencia artificial que ustedes estén utilizando. En este caso, yo les recomiendo mucho que utilicen Copilot. Entonces, yo le digo, ¿qué quiero o qué datos quiero? Ok, aquí hay 5 datos que yo quiero tener en la tabla y yo le dije, extiende la información en bullet points y no uses más de 150 palabras por punto. Aquí yo le estoy diciendo exactamente cómo quiero que me entregue la información. Acá le dije organizada y resumida, que eso no dice nada. Aquí le estoy diciendo, ok, entrégamelo en bullet points y sin más de 150 palabras por punto. Estoy siendo muy específico. Y ya vamos a ver cómo cambia y cómo modifica el prompt. Pero antes de eso les quiero mostrar que muchas veces hay un error muy común que nosotros hacemos y es que pensamos que le tenemos que preguntar de a una cosita al chat. O sea, que simplemente hacemos una pregunta, responde, luego hacemos otra, responde, luego hacemos otra. Resulta que estos modelos de inteligencia artificial tienen la capacidad de interpretar muy bien las instrucciones si yo se las detallo muy bien. Samuel, ¿eso qué quiere decir? Que yo le puedo pedir 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo y si yo lo hice de una forma estructurada, me las va a dar todas. Por ejemplo, yo le pedí, primero le pedí la comparativa, luego le pedí que me hiciera una tabla, luego le pedí que me hiciera todo en bullet points y luego yo Samuel, dije,
Sí, Discúlpame, te interrumpo. Tienen la mano levantada. Voy a abrirte el micrófono. Listo, ya puedes hablar. Adelante, Judy. Creo que todavía no le permite. Ya tienes el micrófono habilitado, Judy. Adelante. Si no, nos puedes dejar la pregunta en el chat. Aprovechando el espacio, tenemos dos preguntas. La primera la hace Gina. Gracias, Gina, por tu pregunta. ¿Es mejor Copilot? Siempre hablan de GPT. ¿Y cuáles son las diferencias entre las IAs generativas que se vienen popularizando como Copilot, ChatGPT o Gemini? En la parte de Gina, de la diferencia entre Copilot, ChatGPT, te puedo decir que en este caso Copilot aplicaba a negocio, en este caso por Microsoft 365. Hay una diferencia muy importante y es que toda la información que se maneja dentro del entorno de Copilot, digamos, todos los ejercicios que está haciendo Samuel en este momento, están quedando en un entorno privado y seguro. Digamos, en este caso, Copilot cuenta con todas las capas de seguridad necesarias para cubrir todos los estamentos, la protección de la data, la confidencialidad y además la propiedad intelectual. Mientras que ChatGPT en este caso es un entorno abierto, de consulta abierta, a pesar de que a veces se paga la licencia, el entorno sigue siendo abierto, es decir, que todo lo que tú generas está quedando en un servidor de carácter público, ¿sí? Entonces, importante que también comprendamos la importancia de cómo Copilot dinamiza un poco el proceso en las diferentes organizaciones, desde la más pequeña hasta la más grande, buscando procurar siempre el cuidado de los datos, la seguridad de la información y también cuidando todo el tema de la confidencialidad de esos datos. ¿Listo? Y la segunda pregunta en relación a las diferencias entre las diferentes herramientas de carácter generativo, tales como Copilot, ChatGPT o Gemini. Le doy el paso a Samuel para que él nos cuente un poquito sobre esas diferencias que desde su experiencia ha identificado con esas herramientas. listo. Yo más que hablar de diferencias, voy a hablar de características, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, digamos que todas estas, digamos, IAs lo que hacen es que te permiten hacer consultas, te permiten optimizar tiempo, te permiten mejorar tus procesos internos, pero digamos que diferencias entre Copilot, ChatGPT y Gemini es que cada una de ellas va sacando características, ¿cierto? Por ejemplo, Copilot tiene su creador de GPTs personalizados, perdón, ChatGPT tiene su creador de GPTs personalizados y aquí en Copilot tenemos algo diferente que es creación de agentes. Por ejemplo, entonces es una característica diferente a la que tienen en ChatGPT. Gemini tendrá su característica de Deep Search, por ejemplo, que es para hacer investigaciones profundas. Entonces, hay muchas diferencias realmente entre las inteligencias artificiales. Ahí te mencioné algunas, pero van más que todo de la mano con las características que tienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las características más importantes que tiene Copilot y que ya Yasmin mencionó es el tema de la seguridad de la información y es el tema que ahorita vamos a ver y es que Copilot para Microsoft 365 se integra con todas las herramientas de Microsoft y con toda la información que tú tengas en los repositorios de tu OneDrive o de tu SharePoint. Entonces, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, tú aquí puedes utilizar, digamos, documentos que ya hayas creado en el entorno empresarial y hacer consultas sobre esos documentos, modificaciones, pedirle recomendaciones, todo esto lo vamos a ver ahora en un momento, pero digamos que Copilot para mí en este momento es muchísimo más potente en términos empresariales por la flexibilidad que tiene de integrarse con todas las herramientas de Microsoft 365. Esto para ti y para todas las personas que se encuentran en el webinar. Listo. Gracias. Entonces, continuando con esto, miren que yo cambio un poco el prompt, un poco, no lo cambié mucho, lo cambié un poco, le dije tipos de tablas que quiero, información que quiero que tengan, y luego yo le dije, quiero que me hagas una recomendación de cuál sería la mejor opción para un proyecto universitario con 3 personas. Lo pongo en su caso, ustedes tienen un proyecto, son project managers o están administrando un proyecto, quieren tener una recomendación de cómo guiar ese proyecto, la IA les puede ayudar a hacerlo si ustedes le promptean muy bien como cómo quieren que se comporte. Entonces, yo en este caso le dije, hazme una recomendación de cuáles son los mejores roles para estos, digamos, el mejor software para este tipo de roles y pues él lo hizo todo. Me hizo la comparativa con las cosas que yo le dije específicamente, me hizo el resumen en bullet points de no más de 150 caracteres cada uno. Inclusive, miren que hay algo muy interesante, es que yo le pedí, por ejemplo, por documentación.
documentación y recursos online. Y esto automáticamente me manda a la fuente de documentación directa para yo poder buscarla. Entonces eso es algo que es muy interesante y muy característico también que tiene Copilot. Y finalmente me hace la recomendación para el proyecto universitario, me dice, ok, lo mejor el mejor software que puedes utilizar es este por las siguientes características. Me pregunta si quiero más información y yo aquí puedo seguir consultando con el chat constantemente. Entonces miren que cambié el prompt, mejoré un poquito el prompt, tampoco hice pues una cosa exagerada, mejoré un poquito el prompt y cambió mucho la información, como me la entregó, inclusive me entregó más información después de que le había pedido acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa es la forma o la mejor manera de hacer prompts o de utilizar prompts, digamos, como con esta estructura específicamente, que lo tengan en su cabeza. Instrucción, contexto, datos de entrada o inputs y datos de salida, outputs. Samuel, entonces siempre tengo que promptear así. A ver, no siempre tienes que hacerlo. Depende mucho de qué trabajo estés haciendo específicamente. Pero pues lo mejor sería empezar con un prompt de este tipo y ya luego tener una conversación con el chat, pues uno ya le puede preguntar, digamos, de otro tipo de formas que también ya vamos a ver en un momento. Entonces, miren, vamos a ver unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, acá, objetivo y fuente. Entonces, un resumen basado en los correos electrónicos en las últimas 2 semanas. Listo, esto es algo que yo puedo hacer en Copilot. Y es que como esto se integra directamente con toda la suite de Office 365, yo le podría decir, ok, vamos a agregar los contenidos de mis correos electrónicos y supongamos que hay un correo electrónico súper importante por acá que mandaron y yo necesito obtener un resumen de esto, pues porque tiene mucha información. Yo podría seleccionar el correo electrónico, inclusive buscarlo acá por algún tipo, vamos a ver, no sé, digamos auditoría, que hace poco tuvimos una auditoría. Listo, entonces por acá tenemos auditoría y yo podría seleccionar como el hilo de correos electrónicos de donde está toda la información de la auditoría y decirle que me haga un resumen de esto o que me haga un resumen, por ejemplo, de algún documento que yo ya tenga o alguna reunión en donde haya estado anteriormente. Por ejemplo, aquí estuvimos en esta. Entonces, miren, revisión auditoría parte 2 es una revisión que hicimos general para poder hacer la auditoría de un sistema que tenemos nosotros en la empresa. Yo le voy a decir, quiero que me ayudes a hacer un resumen de máximo 2 hojas de los contenidos de esta reunión. Listo, entonces está. En el resumen, quiero que incluyas. Y le voy a decir puntos clave, puntos clave. Voy a decir tareas asignadas, tareas asignadas. También le puedo decir información relevante con respecto a la entrega final de la Eh, auditoría. Samuel, discúlpame, Sí, Enrique comentó, yo utilizo DeepSeek y me parece muy completo. súper. También es que esto es un tema más de experimentación, pero como les digo, hay algo que es muy importante y muy fundamental y es que Copilot se integra a las herramientas como tal. Ustedes, por ejemplo, no podrían descargar, no tendrían la capacidad de descargar un video completo de una reunión, pasárselo a DeepSeek y que les haga todo este análisis. En cambio, en este caso, eh, lo pueden hacer, digamos, sin ningún problema, pues porque Copilot se integra directamente a la herramienta. Entonces, miren, aquí me dice, ok, en esta reunión esto fue lo que sucedió y me da un detalle completo de todo lo que Samuel, sucedió en la Oscar reunión. está Dale. levantando la mano. Te voy ahorita a habilitar el micrófono, Oscar. Ya puedes hablar. Muy buenas tardes para todos. Buenas Una tardes. Buenas consulta, Samuel. tardes. Claramente yo estoy de acuerdo con muchos de los compañeros que están en esta reunión. Sabemos que hay muchas IAs que prestan excelentes servicios, DeepSeek, ChatGPT, pero pues lo que tú dices es muy cierto. Lo que presta Copilot dentro del entorno de 365 es mucho más completo que esas IAs gratuitas o con pago, pero pues que no se integran con nuestras aplicaciones. Yendo al grano, si yo quiero dar un contexto y ser profundo y sacarle provecho a esta herramienta dentro de mi 365, yo puedo sacar análisis de diversos Excel y que él me lo haga con tareas puntuales o todavía no se ha llegado hasta ese nivel de esta IA dentro del 365.
o que me permita de pronto sacar información de archivos de Word, que él me saque un contexto específico y me pueda sacar gráficas de acuerdo a la solicitud que yo necesite o me pueda generar un Power BI. Digamos que, dando respuesta a lo que tú preguntas, Daniel, buenas tardes, querido Oscar Daniel, importante lo que tú mencionas, al tener la posibilidad que Copilot se integre con las diferentes herramientas y recursos de las aplicaciones Microsoft 365, tienes la posibilidad de hacer la analítica de la información de acuerdo a como tú lo planteas. Entonces, tenemos la posibilidad de usar prompts, ¿cierto? Dentro de los entornos que nos ha estado mostrando un poquito Samuel. Podemos usar un prompt y alimentar el contexto con un documento Word, con un documento Excel, con un documento PDF, inclusive con reuniones, archivos y demás, ¿cierto? Entonces, la herramienta está en la posibilidad de que con base a una cifra estadística que tú tengas en un Excel, un contexto documental que tengas en un Word y además un contexto que se haya trabajado en una reunión, puedes juntar los tres para que te entreguen no solamente un informe de alto nivel, sino también gráfica, estadística y te prepare un documento o una fuente de datos que en el futuro tú podrías llegar a vincular como fuente de datos para un tablero de Power BI. Digamos que esa es la ventaja de tener una herramienta como Copilot disponible para poderse integrar con todos los recursos. Entonces, digamos que los limitantes que antes teníamos del cargue del documento y que ese documento es confidencial y se me vuelva público, el riesgo que hay, pues Copilot no lo tiene, no tiene ese riesgo porque eso es controlado, auditado por cada empresa, por supuesto, y eso te garantiza que el contexto real que le estamos planteando en ese momento a la IA con un buen prompt es aterrizado al escenario real de la empresa, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de ejercicios los puedes hacer sin ninguna dificultad. También algo que podría complementar lo que les mencionaba es algo que dice Roger. Él decía que Copilot, ahorita dijeron que Copilot se integra con el ecosistema Office 365 para lograr que Copilot me ayude en tareas que estoy realizando. Digamos que en Excel es necesario que se esté utilizando la versión web o la versión escritorio, puedes usar las dos. Si tu licenciamiento de base, por ejemplo, es un licenciamiento Business Standard, desde ese licenciamiento en adelante tú puedes usar tanto las versiones nube como las versiones locales con integración de Copilot, ¿sí? Si de pronto tu licenciamiento es un Business Basic, probablemente no vas a poder usar las opciones locales, ya que este licenciamiento solo permite que las herramientas se usen de forma nube. ¿Listo? Entonces, también depende mucho de tu licenciamiento de base. Y acá hay una última pregunta para darle continuidad a Samuel. Buenas tardes, ¿es posible crear bots dentro de esta IA que reciban tickets o correos y este asigne tareas en Planner automáticamente? Digamos que en este momento existe la posibilidad de crear unos recursos que se llaman los agentes. Hay agentes de carácter generativo y agentes de carácter autónomo. Digamos que entendiendo un poquito lo que tú planteas, se puede crear un agente que empiece a canalizar todos los posibles casos de soporte para que genere un ticket y una automatización para que el ticket llegue a alguna parte específica donde se almacene, ¿cierto? Y podríamos revisar la posibilidad de automatizar un flujo para que envíe las asignaciones a Planner. Digamos que hay una estructura por debajo, no es solamente como crear el agente, sino también hay que crearle un flujo de proceso para que esas tareas que se van a derivar, como es la generación de los tickets, el envío del correo electrónico y la asignación de Planner, son tres flujos de trabajo diferentes que habría que estructurarlos dentro del proceso de construcción del agente para que se ejecuten paralelamente a cómo se va dando los diferentes escenarios, en este caso del bot que tú estás imaginando. Digamos que los bots desaparecen un poco. Hoy en día hablamos de agentes. ¿Listo? Ok, sobre el licenciamiento. Ok, dice Oscar que le gustaría ampliar un poquito sobre el licenciamiento. Perfecto, Oscar. Mira, cuando nosotros queremos usar Copilot para Microsoft 365, es muy importante que nosotros tengamos de base una licencia Microsoft. Es decir, yo puedo usar desde la licencia Business Basic, Business Standard, Business Premium, E3, E5, E1, por ejemplo, las Education, las que son denominadas A. Ese tipo de licencias pueden usarse Copilot. Es decir, tenemos que tener de base el licenciamiento para poder generarle el add-on o el complemento de inteligencia artificial, que en este caso es Copilot, ¿sí? Entonces, importante entender qué tipo de licenciamiento tiene tu organización para validar si es posible o no la habilitación de Copilot. Sin embargo, pues todas las licencias, desde la Business Standard en adelante, tienen una opción gratuita
una opción gratuita de chat, Copilot Chat, para que la puedan también empezar a probar y se puedan empezar a conectar un poco a lo que es Copilot aplicado a las herramientas. Este es de carácter generativo. Para tener toda la integración con todos los servicios y aplicaciones, se necesita el Copilot for Microsoft 365. ¿Listo? Entonces, en el caso tuyo, Oscar, podrían usarla sin ningún inconveniente. Adelante, Samuel. Gracias, Yasmin. Qué pena les interrumpo a todos. Recuerdo a estas solicitudes, al final de la sesión no se vayan a ir porque les vamos a dar una información y también como si necesitan una solicitud, les voy a dar como los canales para que se puedan contactar con nosotros. Entonces, pues continuamos, hombre. Muchas gracias. Listo, bueno, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? Les voy a mostrar como algunos ejercicios de prompts, algunos prompts, y ustedes me van a decir qué ven de malo en ese prompt y qué le mejorarían. De hecho, sería muy interesante que alguno de ustedes se atreviera a mandarnos un prompt por acá, por el chat, ya digamos muy completo con respecto a lo que les voy a mostrar. Entonces, aquí podemos ver, eso ya estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué quiero que ustedes vean en este momento? Que esos son diferentes tipos de prompts. Digamos, quiero que identifiquen con lo que ya hemos hablado para que pongan a prueba su conocimiento y también intenten empezar a hacer prompts. Y es primero, este prompt que dice, dame los 5 tipos más importantes para crecer en LinkedIn, ¿qué mejorarían? ¿Qué le falta? ¿Qué no tiene? ¿O qué sí tiene? ¿Quién se anima? ¿Quién se atreve? ¿Quién piensa que está mal? ¿Quién piensa que está bien? O dicen, este prompt me sirve, es bueno. Pues ahí, Samu, podríamos revisar que el PRON está muy básico. Ahí entonces ya tenemos que dar una introducción, el PRON, o bueno, lo que buscamos como tal, que sería, tengo un perfil o mi perfil es este a nivel profesional, actúa como un gerente de reclutamiento, un director de reclutamiento y alinea mi perfil o dame los 5 tips más importantes para crecer en LinkedIn. Sería como ese PRON más amplio, más específico. Bien, bien, Samu, excelente. Diana tiene la mano levantada. Si quieres, Adelante, Diana, Diana. ya puedes hacer tu intervención, Diana. Adelante. Buenas tardes para todos. Hola. Bueno, yo creo que en ese prompt pues le hace falta muchas cosas, entre otras cosas, porque cuando uno está manejando redes sociales, pues ese término de crecer es algo como lo que explicaba Samuel, que la IA puede asumir. Entonces, quiere crecer en qué, en seguidores, en alcance, en participación, cuál es el nicho que está, digamos que buscando posicionar, es una marca personal, es una empresa, es qué, bajo qué criterio, bajo un nuevo producto, bajo los servicios, bajo el estándar de calidad. Bueno, o sea, debería perfilarse mucho mejor la solicitud, creo yo. Diana, excelente respuesta, muy bien. Esa era la respuesta que también estaba buscando y es crecer en qué, de qué tipo de perfil soy, qué tipo de negocio tengo, cuál es mi nicho. Puede que aquí me dé una respuesta, sí, aquí me puede dar una respuesta, pero va a ser una respuesta muy genérica porque no está bien acotada. Ahora, ese es un mal prompt. El primero de arriba es un prompt que yo le llamo un prompt basura, que es un prompt que realmente no me nutre mi conocimiento, no nutre mi negocio, no ayuda a generar, digamos, absolutamente ningún tipo de contenido de valor. Pero entonces, ¿el segundo qué? El segundo ya tiene otros elementos. Es una comparativa entre incrementos del valor del Bitcoin y el Ethereum y que le entregue los datos en una tabla. ¿Ese está mejor? ¿Está bien? ¿O también está mal? A ver, ¿quién se anima? ¿O quién dice, yo ya hice un prompt similar a ese o mejor que ese? ¿O qué le falta? Samu, en relación al ejercicio anterior, al del prompt anterior, por aquí nos dejaron algunos prompts sugeridos. Te voy a Oh, leer uno. súper. Qué bueno. Roger nos dice, actuando como reclutador, ¿puedes darme los 5 tips más importantes para crecer profesionalmente utilizando LinkedIn? Dame un listado de palabras, con palabras claves, perdón, sobre mi perfil y muéstrame cómo mejorar visualizaciones.
Ok, eso está muy bien, está muchísimo más acotado, tiene casi que todos los elementos que describimos muy bien. Miren que, por ejemplo, este prompt, pues si nadie se animó, este segundo prompt tiene un problema y es incrementos del valor del Bitcoin en Ethereum en qué rango de tiempo. Que le entregue los datos en una tabla, ¿cuáles datos? ¿Cierto? ¿Cómo quiero que esté la tabla? Digamos que no me está diciendo mucho. O sea, no es, sí, me puede dar información, pero en qué rangos de tiempo, qué quiero que tengan los datos de la tabla, por ejemplo. Entonces, ahí, digamos que tipo de prompt no es tan funcional. Pero, ¿qué pasa con el tercero? Miren que en el tercero yo le estoy diciendo, quiero que actúes como un experto en copywriting para tiendas de mascotas. Ayúdame a crear un copy para promocionar un nuevo producto para mi tienda basado en helados light para mascotas. Genera el primer copy y luego dame 2 copies adicionales. ¿Ahí qué? Ese entonces es un pro muy bueno. ¿O qué le puede faltar? ¿O quién se atreve a hacer un prompt así? Y lo pone ahí en el chat. Un prompt completo, un prompt grande, sobre su negocio específicamente. ¿Qué es lo importante en este momento? Y es que todos traten de experimentar haciendo un prompt que les sirva muchísimo para su negocio. Si quieren, nos lo comparten aquí en el chat. A ver qué puede ser. Pues acá hay varios, Samu, en el chat ya dejaron varios, inclusive hay Ah, ok, uno, listo. uno bastante amplio que nos dejó Paola, dice, necesito que actúes como un experto en creación de historias de usuario al que le estoy pagando millones de dólares por hacer su labor. Así que sigue, así que siguiendo las buenas prácticas de ingeniería, créame una historia de un usuario con la siguiente estructura como quiero, para que indícame también los criterios de aceptación de la estructura de dado, entonces, y cuándo, enumérame cada criterio con su título. Esto para un usuario que está realizando la compra de un producto. Además, como te mencioné antes, no crees la historia de un usuario desde cero. Busca dentro de las redes sociales 10 aplicaciones que tengan millones de seguidores sobre este tema y analiza, construye la mejor versión de la historia de un usuario. Por último, créame una tabla con la siguiente estructura: nombre, pasos, salidas, precondiciones y objetivos de los casos de prueba necesarios para validar que la aplicación funciona correctamente. Ah, no, chao. Deje así, listo. Acabamos el taller, muchísimas gracias. Entonces acá Paola Excelente. nos deja ese prompt, digamos que es importante, Pau, ahí hay oportunidad para de pronto mirar el paso a paso, es un prompt muy completo y tiene muchas aristas para trabajar, entonces es importante también que tú empieces a hacer la clasificación porque seguramente como hay tantas acciones para ejecutar, puede que la respuesta no esté 100% enfocada, ¿sí? Entonces, ahí la recomendación que te sugeriría para este prompt es que tú puedes manejarlo por etapas. La ventaja que nos da el promptear, como decimos nosotros, es que a medida que tú generas el primer prompt, puedes irle haciendo más preguntas y más preguntas. Estás iterando y estás refinando toda la información que él te está entregando para que al final llegues a un resultado como el que estás solicitando. ¿Listo? Entonces, ahí queda como esa recomendación. Por acá nos decían que al segundo prompt le faltaba indicarle qué aspectos debe completar en la comparativa, es decir, características, elementos o factores a comparar y que lo detalle en una tabla. Menciona acá nuestro amigo Robert. ¿Listo? Listo. Súper. Súper. Hay algo, les voy a enseñar un truco, que es un trucazo gigantesco que ustedes pueden hacer. Y es que ustedes resulta que le pueden decir a cualquier inteligencia artificial, después de que ustedes ya tengan el prompt, ustedes le pueden decir, ayúdame a mejorar este prompt. Proceden a pasarle el prompt. Él hace un proceso de mejorar la forma en la que se está formulando eso y después de eso ustedes le pueden decir, ejecuta este prompt. Entonces, cuando ustedes tengan dudas si su prompt está muy bien, ustedes simplemente pueden decirle, hacen todo el prompt y luego le dicen, o sea, literalmente le dicen, ayúdame a mejorar este prompt. Y con eso, la respuesta va a ser muchísimo mejor, porque no hay nadie que sepa promptear mejor que la IA. La IA está programada para recibir las respuestas de esa manera. Entonces, pues ustedes lo que pueden hacer es, digamos, básicamente eso. Es algo que funciona, que sirve mucho y que les puede ayudar a mejorar los resultados que tienen. Ya les voy a compartir pantalla. Samu, la señora Diana tiene la mano levantada. Ok, adelante, Diana. No, solamente quería precisar que en ese momento en el que le preguntemos cómo mejorar el prompt, pues también
deberíamos especificar como cuál es el objetivo, qué es lo que estamos buscando, ¿cierto? O sea, decirle como, por ejemplo, mejórame este prompt teniendo en cuenta que busco generar un impacto en tal área y en tal modelo o en tal presentación, ¿no? Así es. Es correcto, es correcto. Muy buen aporte, Diana. Listo. Entonces, ahora, vámonos por acá. Les voy a compartir. Listo, ya estamos por acá en Copilot. Miren este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo para algo de negocio, literal, algo que puede servir para negocio. Pues esta encuesta la hicimos, la llegamos a hacer acá nosotros. Y es, necesitaba optimizar tiempo, algo rápido, pero necesitaba que los desarrolladores calificaran el trabajo de nuestros project managers, ¿cierto? Entonces yo le dije, ok, quiero que actúes como un experto en recursos humanos. No le dije que en recursos humanos para empresas de tecnología ni nada de eso, porque pues ya acá más adelante yo ya le estoy pasando información sobre la empresa. Entonces digamos que no lo hice, pero en el caso de que ustedes lo necesitaran hacer, pues les tendrían que especificar un poco de qué es la empresa, qué hace y esto, para que la respuesta sea muchísimo mejor. Pero yo simplemente le dije, quiero que actúes como un experto en recursos humanos. Listo, queremos hacer la evaluación de desempeño para que los desarrolladores de nuestra empresa de software evalúen el trabajo de los gerentes de proyectos. Entonces, ahí le dije, más o menos le estoy dando como primero arriba, le estoy dando un contexto y acá le estoy dando los datos de entrada, ¿cierto? Ahora, quiero que crees tres categorías. Entonces, acá ya le estoy diciendo cómo quiero que me dé la respuesta que vendría siendo el output. Entonces, quiero que crees tres categorías que consideres importantes y en cada categoría des 4 preguntas. Entrégame preguntas de no más de 150 caracteres y listada por numerales. A continuación, pues entonces él hace esto. Entonces, comunicación. Entonces me pasa las preguntas, gestión, me pasa las preguntas. Yo lo que hago es que hago una revisión, ¿cierto? Yo hago una revisión obviamente de esas preguntas, pues porque tampoco, y una mala práctica para que todos lo tengan en cuenta es copiar y pegar literalmente todo el contenido que me dé la inteligencia artificial. Yo siempre tengo que ser mediador de esto porque recordemos que la inteligencia artificial no hace el trabajo 100% por nosotros, nos ayuda a optimizar y a facilitar el trabajo que tenemos. Entonces, aquí me dio, digamos, las respuestas y yo después le dije, a ver, como experto, ¿consideras que existen otras categorías que deberíamos incluir? Que yo dije, pues está muy cortico. Me dio 3, pero fue porque eso fue lo que yo pedí. Y luego le dije, ok, quiero más categorías. Hay otras categorías que deberíamos incluir. Me dio otras categorías en el mismo formato que yo le había pedido anteriormente. Entonces miren que yo acá no tengo que volver a decirle, dame otras 3 categorías con el formato de 4 preguntas y de 150 caracteres. No es necesario porque yo anteriormente ya lo había hecho. Entonces esto va a hacer que lo que decía Yasmín, yo ya leí una instrucción inicial y yo puedo preguntarle sobre la instrucción inicial que le estoy dando. Listo. Entonces, bueno, digamos que para que podamos seguir avanzando en esto, les voy a mostrar 2 cosas, pues para que ya quede lo suficientemente claro el tema de prompts. Y es, miren por ejemplo esta carta. Escribe una carta de recomendación para María González que desea ingresar a un programa de maestría en comunicación. Versus redacta una carta de recomendación para una estudiante llamada María González que desea postularse a un programa de maestría en comunicación organizacional. Yo le podría pasar el link del programa de la maestría de comunicación organizacional para que tenga más contexto. Listo. Destaca su creatividad, liderazgo en proyectos de comunicación, facilidad para trabajar en equipo. Yo podría adjuntarle la hoja de vida mía y decirle destaca los datos más importantes que hay en mi hoja de vida. También lo podría hacer sin ningún problema. Y yo dije, la carta debe incluir una introducción, un cuerpo, una conclusión y tener un tono formal. ¿Cómo quiero que me entregue la información? Son 2 prompts que son muy diferentes y que la respuesta va a ser totalmente diferente. Listo, a pesar de que la intención es la misma. Entonces, vámonos ya un poquito a unas técnicas para que terminemos este webinar y es, hay unas técnicas que permiten que yo pueda también obtener, digamos, la retroalimentación de otra manera. Una de las más comunes, de las que más se utiliza, es la técnica del few shot prompt. Listo, few shot prompt, o sea, pocos shots, básicamente, pocos shots, pocos disparos. Listo, como si se traduce en español. ¿Qué significa la técnica del few shot? La técnica del few shot habla sobre que si yo le doy a la IA antes de hacerle la pregunta unos ejemplos de cómo quiero que me responda, si yo le paso una forma que yo quiero que me responda, un archivo de cómo quiero que me responda, pues entonces la respuesta va a mejorar muchísimo. Ejemplo. Mírenlo acá, yo le dije,
aquí que quiero que me ayudes a crear mensajes personalizados para clientes en el campo de las tecnologías inmersivas con los ejemplos que te daré a continuación. Entonces, aquí yo le voy a dar 3 ejemplos de cómo son los tipos de mensajes que quiero que genere para que basado en este tipo de comunicación, después él me genere otros mensajes adicionales. Entonces, miren acá, ejemplo 1. Desde Nimbutec nos gustaría mirar hacia el futuro. Ejemplo 2, en Nimbutec estamos a la vanguardia. Ejemplo 3, ta, ta, ta. Listo. Después de que yo le doy los ejemplos, esto va todo en un solo prompt. Listo. Después de que yo le doy los ejemplos, yo le dije, me gustaría que me ayudes a redactar los mensajes con un tono serio y profesional, añadiendo datos relevantes sobre tecnología inmersiva, entregándome 5 mensajes de no más de 250 caracteres con estos ejemplos. Cuando yo hago eso, voy a mostrar. Esto lo tengo por acá. Eso no, esto fue la mejora del prompt, que lo hice. En un segundo que por acá lo tenía anotado. Listo, mientras Samu está Mientras yo lo revisando, busco. sí, acá Epa. tengo un par de preguntas, sin embargo, yo les había dejado a algunas personas respuestas en el chat. Alguien preguntaba lo siguiente, y es, Roger, si utilizamos muy a menudo la IA, pero queremos que en sus respuestas comience a mostrar mucho sobre nuestra forma de escribir, ¿cómo podríamos promptear o es necesario que de alguna forma la IA nos conozca un poco más? Si bien es cierto, la IA puede llegar a entender muy bien nuestro lenguaje. En Copilot pasa algo interesante. Cuando Copilot se integra a todo el entorno Microsoft 365, de alguna forma empieza a alimentarse de toda tu información laboral, tranquilos. La personal no la toca, solo la laboral. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso para que él empiece a entender cómo me comunico yo? Lo primero es que a medida que tú empiezas a interactuar con él, él va a identificar algunos dejos, perdón la expresión, o algunas formas en las que tú le escribes y él las va a interpretar, que es tu manera de escribir, ¿cierto? A medida que tú interactúas con él, lo vas entrenando para que empiece a comprender un poco más tu lenguaje. También, dentro de la parte de la instrucción o de los prompts, tú también puedes colocarle palabras o instrucciones específicas sobre el tono, el estilo, cómo te gusta te hablar. Particularmente a Yasmín Parra le gusta usar mucho la palabra su merced, entonces seguramente, y ya me ha pasado que la IA me ha respondido utilizando esa palabra, porque ya empieza a entenderme. También es muy importante que podamos traer recursos que pudieran complementar aún más el lenguaje. Por ejemplo, correos electrónicos, mensajes, videos de reuniones. Eso también enriquece el vocabulario en este caso de Copilot. Como les digo, Copilot dentro de su estructura o de su arquitectura para la operación funciona con toda la información que cada uno de ustedes tiene almacenada en sus empresas, en sus entornos Microsoft. Entonces es muy fácil traer desde allá muchas cosas que cada uno ha generado para que él empiece a enriquecer ese lenguaje de la forma en que tú normalmente te comunicas. Y la otra pregunta que me hacían, perdón, acá en el chat es, ¿Copilot alucina? En este caso, dentro de los diferentes estudios que se han hecho con Microsoft, no alucina. ¿Por qué? Porque la información que trae es de la empresa, ¿sí? Y cuando nosotros queremos traer información externa para complementar alguna gestión en Copilot, debemos citar fuentes oficiales. ¿Para qué? Para que no se genere el tema de la alucinación, porque lo que pasaba en otros servicios de IA generativa es que como trae información de diversas fuentes, puede que traiga información que no sea veraz. Por esta razón es muy importante que cuando nosotros, como estamos en un entorno corporativo trabajando, citemos fuentes oficiales y además traemos toda la información que ya está almacenada en todo nuestro entorno nube Microsoft 365. ¿Listo? Adelante, Sam. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Jazz, muchas gracias por esas respuestas que acabas de dar. Realmente siento que, digamos que todo este contenido que nosotros estamos dándoles es contenido muy valioso para que lo tengan en cuenta. Y ahora miren, por ejemplo, les acabo de mostrar que acabo de hacer la técnica de few shot. ¿Qué es esto? Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Le pedí que me entregara los 5 mensajes y pues él lo que hizo es basado como en la forma en la que yo le estaba dando la información, creó mensajes similares a esta información que yo le había hecho. Casos de uso para esto, todo lo que tenga que ver con mercadeo,
¿cierto? Todo lo que tenga que ver con generación de copies, con generación, digamos, de contenido para el área de mercadeo, casos de uso que yo puedo tener para esto, correos electrónicos, ¿cierto? Para tipos de clientes, para diferentes presentaciones, por ejemplo, muchas cosas que puedo utilizar realmente y donde le puedo sacar muchísimo, muchísimo provecho. Entonces, pues acá ya vimos cómo a través de una técnica llamada la Few Shot Prompting, pues podemos obtener otro tipo de resultados y esta es como una de las técnicas, pues, que existe dentro de los prompts. Para terminar y para finalizar, existen también unos formatos, ¿cierto? Hay muchos formatos para poder hacer prompts. O sea, existen una cantidad gigantesca de formatos. Yo les voy a mostrar dos de los más comunes para negocios. El primero es el formato TAO. El formato TAO es tarea, acciones, objetivo. Tarea, la tarea que tiene que hacer, acciones que quiero que haga en esa tarea, objetivo, hasta dónde quiero llegar. Listo. Entonces, si yo combino estos formatos con lo que yo les acabo de decir de prompts, voy a obtener unos resultados mucho más potentes. Esto ya son unas técnicas de prompts un poco más avanzadas. ¿Listo? Entonces, el formato TAO que es, miren, por ejemplo, aquí al lado lo tengo y es tarea, hay que desarrollar un plan de marketing para el lanzamiento de un nuevo producto. Ahora, ya saben que yo le tengo que dar información sobre ese producto, entonces yo podría pasarle toda la información de ese producto en un documento, como por ejemplo, pues lo podemos ver acá, si yo hoy utilizo Copilot, puedo agregar contenido, entonces yo le podría cargar en un documento toda esa información de ese producto y decir que lo tenga en cuenta y empezar a hacer el prompt con esa tarea. Acciones, ¿qué quiero que haga? De realizar análisis de mercado, identificar público objetivo, crear contenido promocional, planificar campaña en redes sociales, establecer presupuesto y cronograma. A cada una de esas acciones yo le puedo añadir información. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir, actúa como un experto, aquí en acciones le podría decir, primero, actúa como un experto en análisis de mercado en esta área específica o para estas áreas específicas. O inclusive, si yo quiero hacer un análisis de competencia, un benchmarking, yo le podría pasar las páginas web o los datos públicos que tenga la competencia en sus páginas para que me haga un análisis. Listo. Entonces, miren que esto ya es como un formato complejo, más grande de estructura de prompt. Se llama el formato TAO y es tarea, acciones, objetivos. No se preocupen, voy a pasar por este formato un poco rápido para que, digamos, podamos avanzar con el último, que es el que más me interesa que ustedes puedan entender. Igual esta presentación, pues se les va a ser enviada a las personas que han participado como en este webinar al final o en los días posteriores. Y luego existe este último formato llamado el formato CARE. ¿Listo? O CARE porque viene en inglés, pero que es el formato CARE. Es muy similar a la forma de prompteo que yo les acabo de mostrar, que es instrucción, contexto, datos de entrada, datos de salida. Es muy similar, pero funciona en otros contextos específicos de negocio. Por ejemplo, aquí tenemos este formato CARE, que es contexto, acción, resultado y ejemplo. Miren cómo lo estructuré en la parte derecha y es, nuestra empresa lanzó una línea de productos sostenibles hace 3 meses, pero las ventas fueron bajas, el engagement en redes sociales no superó el 1.5%, tenemos esta sospecha, o sea, yo le puedo pasar cuanta información yo quiera en la C, que es el contexto. Luego está la acción, que es qué quiero que haga, o sea, en este caso la instrucción, ¿listo? Necesito que actúe como una estratega de marketing digital, que revise la situación, que me ayude a proponer una campaña que aumente el interés y las conversiones, que use contenido emocional, educativo y visualmente atractivo y que esas ideas estén tanto en Instagram como en TikTok. Entonces miren que ahí yo ya le estoy diciendo todo lo que yo quiero que haga. Luego está el resultado. ¿Qué espero yo que termine de hacer cuando ejecute las acciones? Yo digo, espero obtener una propuesta con 3 ideas claves de campaña, ejemplos de post, hashtags recomendados, un call to action potente y sugerir un KPI por idea para medir el impacto. Miren que yo estoy estructurando un prompt muy bien, o sea, cada una de las etapas tiene sus tareas o su serie de instrucciones específicas. Entonces, al yo estar haciendo esto, cuando me dé la retroalimentación la IA,
va a ser muy importante y muy grande para poder yo cambiar, por ejemplo, mi estrategia de negocio, para poder modificar la forma en la que le estoy vendiendo a los clientes, para poder modificar la manera en la que me estoy comunicando con mis compañeros en la empresa, para poder, digamos, hacer muchas cosas, se puede aplicar este contexto, este formato de prompt. Y finalmente, ejemplo. O sea, yo le puedo también pasar un ejemplo, que por eso primero les mostré la técnica del few shot prompt, para que entiendan que yo les puedo pasar ejemplos dentro de un prompt para mejorar, digamos, la retroalimentación. Entonces, este ejemplo que dice, una campaña centrada en lo que hay detrás de una prenda sostenible. Yo quisiera que las campañas fueran de este tipo, que tuvieran un video, mini documental o un reel de una prenda, 3 impactos, que muestre beneficios ecológicos, sociales y estilo. O sea, es un ejemplo de lo que yo me imaginaría, de cómo a mí me gustaría, no cómo quiero que lo haga, sino cómo a mí me gustaría, porque eso ayuda a que la IA pues lo pueda entender mejor y me dé el resultado que yo estoy esperando. Entonces, si yo hago eso, déjenme que es que tengo muchos chats por acá. Sí, Listo. justo estaba revisando, hay bastantes preguntas, pero tranquilo, continúo y al finalizar las Ya revisamos. vamos para la sesión, ya vamos para la sesión, digamos, de preguntas. Miren, aquí yo le pasé como tal este prompt igualito como está. Entonces, él empieza. Entonces, listo, estoy listo para ayudarte a generar una campaña efectiva. Entonces, aquí me empezó a dar las ideas, ¿cierto? Entonces, esta es la primera idea. Entonces, la idea va a ser crear esto. Este es el tipo de post. Este es el tipo de reel que tiene la idea y yo le puedo pedir muchísima más información. Entonces, campaña en Instagram, campaña en TikTok, como yo se lo pedí. Y listo, entonces, ¿te gustaría profundizar en alguna de estas propuestas? Entonces, obviamente, pues yo lo que quisiera hacer es que me dé toda la información, que me ayude a crear el guión para cada una de estas campañas. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer para esta campaña detrás de una prenda sostenible. Y le voy a decir, eh, yo le voy a decir que quiero que actúe como un experto en copywriting y me ayude a generar el copy de la primera estrategia en Instagram. Adicionalmente, dame un guión minuto a minuto. No fue un súper buen prompt, realmente, pero digamos que para casos de mostrarlo en este momento, ya estamos viendo cómo me va generando la respuesta. Aquí me hizo el, digamos, copy para Instagram y aquí me hace el guión minuto a minuto para este reel. Sí, ok. Y que debería estar, digamos, dentro de cada uno de los minutos dentro del reel. Entonces vemos que yo le puedo sacar muchísimo provecho y muchísima información dependiendo de cómo le pregunte y qué estructura de prompt yo le dé, que es finalmente lo que les quiero mostrar. Lo último para que acabemos esto y pasemos a la sesión y a la ronda de preguntas es que hay veces es muy bueno comenzar simple y luego ir haciendo iteraciones, ¿cierto? En caso de que yo hay veces no tenga la respuesta, la mejor respuesta de todas, uno podría comenzar de manera muy simple y cada vez volverse más preciso. Mi recomendación general siempre va a ser, primero hagan el prompt, luego pregúntele al chat cómo pueden ayudar a mejorar ese prompt y en caso de que eso no les sirva, ahora sí empiecen a hacer como este proceso iterativo. Esa es como una de las, digamos, recomendaciones generales. Lo segundo, se los he mencionado muchas veces durante todo este webinar, pero quiero que siempre se lo llenen en la cabeza y es, entre más específico yo sea, entre más detalles relevantes yo le dé, va a ser muchísimo mejor la retroalimentación. Y por último, y para finalizar, evitar imprecisiones, ¿cierto? ¿Qué es evitar imprecisiones? No ser ambiguo con lo que yo le estoy diciendo, no decir breve, extenso, poco o mucho, ¿cierto? Utiliza pocas oraciones, no seas muy descriptivo. Digamos que ese tipo de cosas no ayudan a que yo pueda obtener la mejor retroalimentación. Es mejor especificar con valores numéricos, un párrafo de tantas líneas, no sé, un documento de 3 páginas, 150 caracteres por punto. Ese tipo de cosas van a ayudar a que yo siempre obtenga una mejor respuesta. Entonces esas son como mis 3 recomendaciones últimas que las tengan en la cabeza, digamos, para el prompt y para la vida, en términos generales. No sé, Jasmine y equipo, si ya tenemos entonces la ronda de preguntas, porque aquí hay varios. Sí, acá hay una Listo. muy interesante que nos hace
no sé si escribe Yelas o Aylas, bueno, no sé si lo dije bien. Pregunta, ¿qué experiencia tiene Copilot en contextos de medicina, información científica o educación médica? Te cuento que actualmente existen dos recursos desarrollados por Microsoft. Uno se llama Dragon Copilot y el otro se llama DAX Copilot. El Dragon Copilot y el DAX Copilot están diseñados para ayudar a mejorar la eficiencia y la precisión en la documentación clínica. En este caso, lo que hacen estas dos herramientas o estos dos agentes desarrollados es que a través de comandos de voz, inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural pueden ayudar a capturar las conversaciones entre pacientes médicos para convertirlas en nota detallada, facilitar la búsqueda de la información médica y también la generación de contenido clínico y además de eso disminución de carga administrativa para que el médico pueda centrarse en lo que realmente es importante, que es el bienestar del paciente, ¿cierto? Y también digamos que hoy en día dentro de ese mismo desarrollo de Dragon Copilot hay un tema muy interesante y es que están empezando a tomar o a capturar información, imágenes diagnósticas y demás de diversos tipos de patologías para que en el momento de que el profesional en la salud compare, él ya tenga la data almacenada y pueda ayudarle a aportar en el diagnóstico. No da el diagnóstico, pero contribuye o ayuda al médico a mejorar o robustecer ese diagnóstico que se tenga que recibir en el momento. Y en cuanto al tema de educación médica, existe el Medical Education Copilots, que cuenta con agentes virtuales como pacientes, médicos, especialistas. También tiene un entorno de trabajo colaborativo entre diferentes líneas de la medicina y también ayuda a que los estudiantes evolucionen en el aprendizaje a través de experiencias inmersivas con agentes que parecen pacientes reales, con patologías reales. ¿Para qué? Para que el entorno de formación sea mucho más eficiente. Si gustan igual, les podemos mostrar dónde pueden acceder a este tipo de información para que puedan, digamos que tener un contexto mucho más amplio. Yo les di como un resumidito rápido, pero también para que lo tengan en cuenta. Por acá, ¿qué tan flexible es Copilot para integrarse? Bueno, eso depende con qué lo quieras integrar, estimado Rodrigo. Entonces, Rodrigo puede pensar, yo tengo un agente y quisiera que la gente se integre con un CRM. Si el CRM tiene una API, yo lo puedo integrar sin ningún problema. Si de pronto tú dices, no, yo quiero integrar de pronto Copilot con Power Automate, lo podemos hacer. Si quiero integrar SharePoint con Power Automate, lo podemos hacer. Digamos que va a depender un poquito de lo que tú quieras integrar. Si lo quieres integrar con algún tipo de agente para que genere respuestas rápidas o si lo quieres integrar con algún servicio específico de algún otro tipo de herramienta o si lo quieres integrar con servicios de infraestructura nube, llámese Azure o llámese cualquier otro tipo, AWS entre otras o SQL Server, pues también tienes la posibilidad de integrarse. Digamos que ahí varía de la integración que quieras realizar. Por acá nos dicen que si es posible la presentación, ya lo dejo para que Mercadeo nos informe. Por acá veo utilizando Copilot, ¿puede lograr algún tipo de automatización con herramientas del ecosistema Microsoft o definitivamente debe utilizar otro tipo de herramienta? Para automatizar, digamos que lo más recomendable es que pues si tú tienes de base una infraestructura como Microsoft, puedas automatizar con recursos Microsoft. Pero si en algún punto tú ves la necesidad de que se automatice con otro tipo de recursos, tendríamos que ver cómo sería el tema de la conexión. Pero pues lo más recomendable es que Copilot, como les digo, for Microsoft 365, es un add-on que se integra con todas las capacidades de Microsoft, perdón, por lo cual es muy importante que generemos aprovechamiento de lo que ya tenemos para que no tengamos que incurrir en gastos adicionales. ¿Listo? Muy importante también lo que nos dicen por acá. Por favor, compártanos la información sobre medicina. Perfecto. Por ahí ya Samu les dejó un linkcito para que lo vayan mirando. ¿Existe alguna herramienta bajo la que Copilot aprenda a hacer tareas viendo mi pantalla y luego repita dicha tarea? Bueno, hasta ese punto no lo he visto, que yo sepa no. Lo que hay que hacer es un proceso de parametrización de Copilot. ¿Para qué? Para que él entienda la documentación que usas, en el contexto que te desenvuelves, cuáles son las acciones que va a desarrollar, cuáles son los tipos de preguntas que Copilot va a responder, ¿cierto? Porque pues hasta ese nivel todavía no ha llegado, pero sí puedes empezar a usar recursos para generar respuestas a partir de la configuración del conocimiento y de la estructura que tú quieras llevar, porque es importante que todos entendamos que Copilot no es para hacer las tareas, todas las tareas, no. Copilot es un asistente, un copiloto que te ayuda a agilizar tiempos y operaciones que antes te demandaban más tiempo.
Entonces, lo más importante es que nosotros tengamos la concepción de que Copilot nos ayuda, pero nosotros también tenemos que poner el límite hasta dónde lo estamos llevando, porque la idea es que Copilot me ayude y no que me reemplace. ¿Listo? Entonces, muy importante que entendamos todos que lo que busca Microsoft con este tipo de herramientas es empoderar a las personas, hacerlas más productivas, llevarlas a ser más estratégicas y que la parte operacional disminuya un poco para que puedan enfocar sus esfuerzos en otro tipo de cosas. Y lo más importante, que cada persona valga la redundancia, se apersone de la herramienta y puedan evolucionar paralelamente con ella, para que ustedes vayan un poco más arriba de la IA y que la IA no lo supere a ustedes. ¿Listo? Eso también es un mensaje que les dejo. Y para Samuel, Geraldine pregunta si tienes algún prompt para realizar presentaciones en PowerPoint. Si tengo algún prompt en este momento para realizar presentación en PowerPoint. Justamente al final de esta semana, a las personas que asistieron a este webinar les vamos a mandar una guía de prompt y algunas cosas que pueden utilizar o cómo pueden utilizar prompts para algunos casos de negocio específicos. Entonces, téngalo ahí. Listo. Súper, Samu. Muchas gracias. Creo que Geraldine tienes la mano levantada. Adelante, Geraldine. Creo que se arrepintió Geraldine. Creo que Vale, era está eso, bien. creo que era eso, pero bueno. Sí. Bueno, digamos, en términos generales, espero que hayan disfrutado de esta sesión. Nuestra academia Nimbutech, vamos a tener muchas más sesiones que no están relacionadas solo con prompt, sino en términos generales con ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología inmersiva. Los invitamos a que, digamos, si alguno de ustedes está interesado en poder utilizar estos recursos de Copilot, activarlos y todo, pues se comuniquen con nosotros, ya que nosotros somos partners de Microsoft, número uno de Microsoft en Colombia, uno de los más grandes en Latinoamérica, y podemos, digamos, ayudarles con el tema de los licenciamientos. Adicionalmente, antes de que se vayan, por favor, no se vayan a salir, hay una encuesta que todas las personas que llenen esa encuesta van a poder acceder al recurso de la guía de prompts en términos generales y también a este, digamos, presentación que tuvimos. Paula, no sé si quieras finalizar con algo. No, yo también aprovechar para agradecerles el espacio, por permitirnos mostrarles un poquito todo lo que a partir de un prompt tan sencillo puede llegar a revolucionar en una organización. Es muy importante que cada uno de ustedes empiece a entender el dimensionamiento de lo que la IA puede llegar a impactar en una organización. Les deseo muy buena tarde para todos. Pau, si puedes cerrar ahora sí el evento porque es tan amable. Muchas gracias a los dos. Sí, les agradezco mucho por conectarse. Como dice Samuel, les vamos a regalar una guía de prompts exclusiva de Nimbutech. Y también con relación a la PPT, les voy a dejar dos links. Creo que no me ven. Ya, les voy a mandar dos links, ¿sí? Esta del form es para que puedan calificar el webinar y demás. Los que nos califiquen, les vamos a mandar la PPT. Los que no, pues no. Y también les voy a pasar un link de WhatsApp para que también, bueno, dentro de ese form también van a encontrar unas solicitudes si quieren contactarse a una ejecutiva comercial, si están interesados en adquirir el licenciamiento de Copilot y demás. Ahí también pues me pueden dejar la información. Y también les dejo el link de WhatsApp por si quieren tener una conversación más personal. Entonces ahí me pueden escribir, conversamos. Listo, eso es todo. También entre el viernes y el lunes les vamos a enviar la guía de prompts. Entonces, para que estén súper atentos de sus correos electrónicos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Y creo que alguien habló. Bueno, Diana, que estén muy bien. Buena tarde para todos. Gracias.